Las tensiones entre Ucrania y Rusia han alcanzado su punto álgido en el frente de Kursk. Las fuerzas rusas se han dispersado y una gran brigada rusa en Kursk ha quedado atrapada con sus vehículos. Las tropas ucranianas han logrado nuevos éxitos significativos cerca de las zonas donde están desplegadas las tropas norcoreanas. Si consideras que Dios tiene un plan perfecto y que debemos oír para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés. También se reveló una de las grandes estrategias de Rusia y su forma de hacer la guerra. La Brigada Azov de Ucrania rodeó a 3 grandes grupos rusos, capturó a sus miembros y obtuvo información crítica. Se están produciendo acontecimientos significativos en todos los bandos. Si están preparados, entremos rápidamente en los detalles. La región de Kursk ha estado muy activa durante los últimos 15 días. El movimiento combinado de más de 50.000 tropas norcoreanas y rusas que rodean la zona ha provocado el caos. Están llevando a cabo más de 20 ataques a gran escala al día. La situación se complicó aún más con la participación de tropas norcoreanas. La inteligencia ucraniana compartió nuevas imágenes de norcoreanos en la zona. Se puede ver a un gran número de soldados norcoreanos corriendo entre 2 zonas boscosas, probablemente en una zona abierta, intentando cruzar rápidamente al otro lado. Ucrania suele vigilar las zonas abiertas de forma transversal, lo que les permite detener fácilmente a las tropas rusas que avanzan por esas áreas. Probablemente aplicaron la misma táctica a los soldados norcoreanos. De hecho, informes recientes indican que estas tropas han sufrido nuevas bajas. La inteligencia ucraniana ha revelado que Corea del Norte ha perdido varias de sus tropas y se esfuerza por reemplazarlas. Volviendo al tema principal, cerca de la región de Kurina se produjeron importantes acontecimientos el 18 de diciembre. Las fuerzas especiales intercambiaron información crítica. Rusia intentó una nueva ofensiva en esta zona. Como ya hemos mencionado, organizan más de 20 ataques a gran escala en la región cada día. Este incidente fue uno de ellos. Sin embargo, esta vez las fuerzas rusas y norcoreanas no pudieron escapar. El convoy ruso y norcoreano que se dirigía a una aldea cruzó de un campo abierto a una zona boscosa. Esto es exactamente lo que Ucrania quería. El convoy pasó de una zona mayoritariamente abierta a otra casi cerrada. Una carretera discurría entre las 2 zonas boscosas y el convoy ruso tuvo que cruzar esta ruta para avanzar. La infantería tuvo que desembarcar y despejar la zona boscosa. Las fuerzas ucranianas esperaron hasta que se acercó la infantería. Después de que los soldados rusos bajaran de los vehículos BTR-82, comenzó el combate. En ese momento, los vehículos rusos quedaron inmovilizados por su proximidad a la infantería y no pudieron retirarse. El convoy quedó atrapado. Las fuerzas ucranianas comenzaron entonces los ataques de artillería y el fuego de misiles antitanque. Como ya se ha mencionado, Ucrania se había apoderado de posiciones transversales que dominaban zonas abiertas, había establecido fortificaciones defensivas y desplegado cañones antitanque. Los ataques causaron pánico entre los vehículos BTR, que empezaron a moverse erráticamente para evitar ser alcanzados. Sin embargo, tampoco tuvieron en cuenta que el terreno estaba minado. Un vehículo ruso impactó contra una mina y los demás fueron neutralizados en sucesivos ataques. Mientras tanto, los soldados rusos que salieron del vehículo y se adentraron en el bosque fueron detectados uno a uno por drones aéreos. El uso de minidrones por parte de Ucrania les ha convertido en expertos en este campo. Pueden localizar con precisión a la infantería rusa a través de pequeños huecos entre los árboles. Las imágenes compartidas a menudo ponen de manifiesto esta capacidad. Los sensores térmicos o la pura pericia permiten a las fuerzas ucranianas detectar a los soldados rusos en el bosque. A continuación, se lanzan ataques de artillería en esas coordenadas precisas, seguidos del despliegue de fuerzas especiales. El resultado quedó claro con las actualizaciones de las fuerzas especiales ucranianas. El convoy ruso en la zona ha sido completamente neutralizado. Los vehículos no pudieron retroceder y la zona quedó asegurada con una sincronización precisa.
Al parecer, los últimos soldados rusos que quedaban se han rendido. En general, el incidente se desarrolló según lo descrito. Ucrania se está centrando actualmente en las tropas norcoreanas de la zona y en controlar los estrechos pasos. De este modo, consiguen repeler más de 20 ataques al día. Después pasaremos a las regiones más bajas. Se ha descubierto un engaño ruso y cómo consiguieron mantener la guerra durante tanto tiempo. El incidente ocurrió en la región de Turet, muy activa en los últimos días. Aquí están estacionados miembros del batallón de élite ucraniano Azov. Gracias a su amplia experiencia, tienen mucho éxito en las operaciones tácticas. Se ven obligados a utilizar estas estrategias debido al abrumador número de tropas que tienen en su contra. En el momento del incidente, una gran brigada rusa estaba estacionada frente a Turet. Organizaban constantemente ataques para hacerse con el control de la ciudad. Debido a las grandes pérdidas que sufrieron en el proceso, necesitan refuerzos constantemente. Lo mismo ocurre en casi todas las zonas del frente. Los movimientos agresivos de Rusia y su prisa por avanzar en ciertas zonas están causando pérdidas significativas y requieren refuerzos constantes. El batallón Azov consiguió desgastar a la principal brigada rusa. Más tarde se supo que los refuerzos estaban en camino. Estos refuerzos, que sumaban un total de 500 hombres y llegaban en grupos separados, fueron emboscados en el camino. Tras varios días de lucha, el comandante de la unidad entrante fue neutralizado. Al romperse la cadena de mando y agotarse los suministros, muchos soldados rusos se rindieron. Entre ellos había soldados de élite capturados por el batallón Azov. Los soldados rusos capturados dieron información crítica durante los interrogatorios ante las cámaras detrás de las líneas del frente. Estas tropas estaban recién asignadas a la zona. Se les había dicho que colocarían minas detrás de la línea del frente y patrullarían determinadas zonas antes de regresar. Sin embargo, esto resultó ser mentira. Habían avanzado hasta los confines de la región de Turet. Su convoy fue detenido por el batallón Azov cerca de las líneas del frente. Los soldados que llegaron se vieron obligados a huir y esconderse en zonas boscosas. Al parecer, los combates duraron varios días. Además, los soldados capturados declararon que tenían muy poca experiencia y no sabían qué hacer. En resumen, Rusia envía soldados inexpertos al frente con diversos pretextos, intentando mantener alto el número de efectivos en activo. Sin embargo, este enfoque les hace sufrir pérdidas aún mayores. La situación en Turet sigue su curso. Rusia intenta avanzar hacia el centro de la ciudad, teniendo como objetivos principales los edificios de gran altura. Pretenden ocupar los pisos superiores para mantener el centro de la ciudad bajo control. Utilizando estos edificios, planean avanzar por la ciudad. En respuesta, Ucrania intenta desbaratar esta táctica demoliendo grandes edificios. Han demolido varios bloques de apartamentos para impedir la invasión rusa. Esta estrategia ha tenido cierto éxito y ha detenido el avance ruso. Aunque Rusia lleva mucho tiempo en el centro de la ciudad, no ha logrado avances significativos. Mientras el mundo se perfila a la sombra de la guerra, informamos sobre los bastidores de una operación crítica. Este acontecimiento no ha caído en saco roto en el mundo actual, donde los conflictos siguen intensificándose. Uno de los eventos más recientes en este conflicto es una operación de asesinato que trasciende un atentado ordinario, llevada a cabo con planificación y valentía. Este suceso puede tener profundas repercusiones no solo en el teatro de la guerra, sino también en el ámbito diplomático y de inteligencia internacional. Veremos los acontecimientos paso a paso, cómo se planeó esta operación, por qué el objetivo era tan importante y qué tácticas utilizaron quienes la llevaron a cabo. También evaluaremos la mente estratégica detrás de este movimiento y sus posibles consecuencias futuras. La importancia simbólica y estratégica de la persona seleccionada amplifica las dimensiones de la operación. Lo más interesante es cómo se escenificó este asesinato como un silencioso juego de sombras. Los saboteadores destacaron por su rapidez y eficacia.
Una operación que asumió riesgos tan altos no solo es vista como un éxito militar, sino como parte de una guerra psicológica. En el marco de la guerra ruso-ucraniana, el asesinato de Sergei Evseikov, alcaide de la prisión de Olenka en la Donetsk ocupada, ha ganado relevancia internacional. El atentado, llevado a cabo mediante un coche bomba, refleja los juegos de sombras del conflicto. Esta operación, presuntamente realizada por saboteadores ucranianos, expone las debilidades de las estrategias de ocupación de Moscú y los movimientos de resistencia en los territorios ocupados. La inteligencia militar ucraniana organizó una operación especial para neutralizar a Sergei Evseikov, considerado responsable de la tragedia en la prisión de Olenka. La misión tenía dos objetivos: vengar la muerte de los prisioneros de guerra ucranianos y enviar un mensaje contundente a las autoridades de ocupación rusas. El equipo operativo, compuesto por 3 personas seleccionadas de los servicios de inteligencia ucranianos, vigiló durante semanas la prisión y los movimientos de Evseikov. Según la información recopilada, este se desplazaba al trabajo cada mañana en su coche particular, siguiendo una ruta específica. La clave de la operación fue un artefacto explosivo colocado bajo el Toyota Land Cruiser de Evseikov. Los saboteadores utilizaron un equipo electrónico preparado de antemano para desactivar el sistema de vigilancia del vehículo y colocaron cuidadosamente el explosivo plástico, diseñado para ser activado por control remoto. Horas más tarde, cuando Evseikov subió a su coche, los saboteadores lo observaron desde la distancia. El líder del equipo esperó a que el vehículo llegara al punto designado. Al activarse el detonador, se produjo una explosión que destruyó el vehículo. La esposa de Evseikov, quien lo acompañaba, resultó gravemente herida y fue hospitalizada. Las autoridades rusas calificaron el atentado como un acto de agresión y culparon a equipos de sabotaje ucranianos. Sin embargo, Ucrania guardó silencio al respecto. Tras la operación, el equipo de sabotaje se retiró sano y salvo a territorio controlado por Ucrania. Reacciones internacionales. La operación generó reacciones mixtas. Mientras los países occidentales apoyaron el castigo a los responsables de la masacre en la prisión de Olenka, la investigación rusa fue duramente criticada. Expertos occidentales rechazaron las acusaciones rusas, afirmando que las fuerzas de Moscú eran responsables de los incidentes en Olenka. Aunque este ataque recordó la tragedia anterior de Olenka, también demostró la capacidad de Ucrania para mantener la resistencia en los territorios ocupados. Este tipo de operaciones son de gran importancia para demostrar la influencia de Ucrania en esas áreas. Aunque se han incrementado las medidas de seguridad en las zonas controladas por Rusia tras la muerte de Evseikov, se ha dado a entender que la resistencia continuará, no solo en el frente militar, sino también en los territorios ocupados. Esta operación de los saboteadores ucranianos revela la complejidad de la guerra y refuerza la fe del pueblo en la lucha por la libertad. Aún no está claro si este tipo de operaciones continuarán en los próximos días o si Rusia perderá más poder en los territorios ocupados. El conflicto entre Ucrania y Rusia sigue intensificándose, no solo en la línea del frente, sino también en las operaciones en la sombra. Esta operación, cuidadosamente planificada y que se saldó con el asesinato de Sergei Ov, alcaide de la prisión de Olenka, conlleva un mensaje estratégico que va más allá de la dimensión militar de la guerra. Este acto de los saboteadores ucranianos ha demostrado, una vez más, lo decidida y eficaz que puede ser la resistencia. El ataque no se limitó a la neutralización de un objetivo, sino que puso de relieve la presencia de Ucrania en los territorios ocupados y su determinación a luchar. Tras la operación, se espera que Rusia aumente las medidas de seguridad en la región. Sin embargo, es un gran interrogante la eficacia de estas medidas frente a las capacidades operativas y de inteligencia de Ucrania. La tensión en los territorios ocupados, tras la muerte de Evseikov, debilitó la posición estratégica de Rusia y reforzó el apoyo internacional a Ucrania. Esta evolución está reconfigurando la dinámica de la guerra. Está claro que Ucrania está enviando un importante mensaje, no solo a las fuerzas de ocupación, sino también a su propio pueblo y a la comunidad internacional. Esta lucha por la libertad no es solo un conflicto militar,
sino también una batalla de voluntad y resistencia. El ejército ucraniano asestó un duro golpe a Rusia en una operación nocturna que dejó su huella en el escenario de la guerra. Este ataque puede pasar a la historia como uno de los movimientos más notables y estratégicos del conflicto. Ucrania mantiene su dominio no solo sobre el terreno, sino también en el mundo digital. Estos acontecimientos, que afectan al ritmo y la dinámica de la guerra, llevan la lucha entre las partes a una nueva dimensión. ¿Qué ha ocurrido esta noche? Los vehículos aéreos no tripulados, uno de los elementos más importantes de la estrategia militar ucraniana, lograron un éxito sorpresivo contra objetivos rusos. El ejército ucraniano, que consiguió neutralizar un total de 88 drones, dio un paso que cuestionará seriamente las pretensiones rusas de superioridad tecnológica en este campo. Sin embargo, otro aspecto llamativo de esta operación es el ciberataque simultáneo a gran escala. La audaz iniciativa digital de Ucrania demuestra, una vez más, que la guerra moderna no solo se gana sobre el terreno, sino también en la pantalla. En la emisión de hoy analizaremos tanto los detalles de esta exitosa operación nocturna como el impacto del ciberataque en Rusia. También discutiremos la eficacia con la que Ucrania está utilizando la tecnología y cómo Rusia está desarrollando una estrategia de defensa contra ella. La operación de esta noche no solo ha sido un éxito militar, sino también un punto de inflexión que ha demostrado la determinación y la perspicacia estratégica de Ucrania. Echemos un vistazo entre bastidores a este acontecimiento histórico. Mientras tanto, no olvide suscribirse y activar las notificaciones para no perderse nuestros informes y explicaciones diarios. Leemos todos los comentarios que deja en nuestros vídeos. Por favor, siga compartiendo sus opiniones sobre nuestros contenidos. Ucrania llevó a cabo una operación nocturna decisiva que podría cambiar el curso de la guerra. Las autoridades de Kiev anunciaron que neutralizaron drones rusos en un ataque a gran escala lanzado por el ejército ruso el jueves por la noche. Esta operación demostró, una vez más, el éxito y la dimensión estratégica de los sistemas de defensa antiaérea del ejército ucraniano. Según el comunicado del Mando Aéreo de las Fuerzas Armadas Ucranianas, un total de 132 vehículos aéreos no tripulados fueron enviados desde Rusia hacia diversas regiones de Ucrania. Sin embargo, 88 de estos drones fueron derribados y neutralizados con éxito. Se informó que los 41 drones restantes desaparecieron de los radares y uno de ellos regresó a Rusia. Los objetivos de la operación eran Kiev, Chernihiv, Cherkasy, Sami, Kharkov, Poltava, Zitomir, Dnipro, Petrovsk y Odessa. Los ataques en estas regiones amenazaron tanto las infraestructuras como la vida civil de Ucrania. Según la declaración del ejército ucraniano, los ataques causaron daños a un gran número de edificios, vehículos e instalaciones de infraestructura. Se afirmó que Rusia tenía como objetivo las instalaciones energéticas y las infraestructuras críticas de Ucrania con estos ataques. Las fuerzas aéreas ucranianas declararon que realizaron un importante esfuerzo para repeler estos ataques y protegieron especialmente las centrales eléctricas y las subestaciones eléctricas. En la declaración se señaló que Rusia envió 188 misiles y aviones no tripulados, pero aproximadamente el 90% de ellos fueron neutralizados. Según fuentes militares ucranianas, Rusia utiliza intensivamente tecnología y tácticas modernas en este tipo de ataques. En los ataques aéreos se emplean tecnologías avanzadas como trampas térmicas, sistemas de posicionamiento por radio y sistemas de guerra electrónica integrados en los cohetes. Sin embargo, los sistemas de defensa antiaérea de Ucrania respondieron eficazmente a estos ataques y neutralizaron, en gran medida, las tecnologías del enemigo. Otro detalle destacable de la operación fue la activación de las capacidades de ciberdefensa del ejército ucraniano. Según una fuente cercana a la inteligencia militar ucraniana, las fuerzas ucranianas codificaron el sistema de navegación de los drones rusos y los guiaron. Como resultado de esta maniobra, se afirma que algunos drones fueron dirigidos a coordenadas erróneas y cayeron en territorio ruso y bielorruso. Las fuerzas aéreas ucranianas declararon que, durante la noche del ataque, se dieron condiciones meteorológicas difíciles, como niebla densa y nubosidad.
Estas condiciones dificultaron las operaciones de los pilotos y de las unidades de defensa aérea. Sin embargo, a pesar de todas estas diferencias, el ejército ucraniano consiguió resistir este ataque masivo, utilizando al máximo sus fuerzas y recursos. Esta operación nocturna demostró, una vez más, que la guerra moderna no solo se libra en tierra, sino también en plataformas digitales y tecnológicas. Los sistemas de defensa antidrones y las tecnologías de interferencia de la navegación de Ucrania demostraron su superioridad en este campo. Por otro lado, el continuo desarrollo por parte de Rusia de modernos medios de ataque aéreo muestra que la guerra puede volverse aún más compleja en el futuro. Rusia pretende claramente debilitar las infraestructuras críticas de Ucrania y apuntar a sus recursos energéticos. Sin embargo, la eficaz defensa aérea ucraniana ha impedido, en gran medida, que Rusia alcance estos objetivos. La evaluación de los daños tras el ataque reveló que muchas estructuras civiles resultaron dañadas y se prestó asistencia a las víctimas. El ejército ucraniano pretende aumentar sus preparativos contra este tipo de ataques y repeler con mayor eficacia intentos similares en el futuro. Por otro lado, se espera que los efectos militares y psicológicos de esta operación sobre Rusia sean profundos. La neutralización de los drones rusos se considera un importante punto de inflexión en el curso de la guerra. En conclusión, esta operación prueba la superioridad estratégica de Ucrania tanto sobre el terreno como en el ámbito digital y demuestra, una vez más, lo multidimensional que se ha vuelto la guerra moderna. En los próximos días, se harán más evidentes las repercusiones de esta operación y su impacto en el curso de la guerra. El dirigente ruso, Putin, se encuentra en una situación difícil en Ucrania. Al mismo tiempo, enfrenta otra situación complicada en Siria. Putin necesita ser más fuerte en Siria para hacer realidad sus visiones imperiales en Oriente Medio. Sin embargo, la guerra de Ucrania está impidiendo que el líder ruso obtenga este poder. Los adversarios de Putin en Siria han ido ganando fuerza en los últimos días. Veamos si los candentes acontecimientos en Oriente Próximo afectarán a la guerra ucraniana. ¿Qué opinas? ¿Cuán efectiva crees que es Ucrania en el ciberespacio? ¿Afectará también esta influencia a la guerra? ¿Cómo puede afectar la situación en Siria a la guerra de Ucrania? Gracias por acompañarnos hasta el final. Si consideras que Dios tiene un plan perfecto y que debemos escudriñar para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés.